Buenas tardes, hermanos, Dios me los bendiga. Voy a dar lectura al Evangelio que está en Lucas capítulo 8, 22 al 25. Un día subió Jesús con sus discípulos a una barca y les dijo: crucemos al otro lado del lago. Así que partieron, y mientras navegaban, él se durmió. Entonces se desató una tormenta sobre el lago, de modo que la barca comenzó a inundarse y corrían gran peligro. Los discípulos fueron a despertarlo. «Maestro, maestro, nos vamos a ahogar», gritaron. Él se levantó y reprendió al viento y a las olas. La tormenta se apaciguó y todo quedó tranquilo. «¿Dónde está la fe de ustedes?», les dijo a sus discípulos. Con temor y asombro, ellos se decían unos a otros: ¿quién es este que manda aún a los vientos y al agua y le obedecen? Palabra de Dios. Oremos. Amado Dios, te damos gracias, Señor, porque en estos tiempos, Señor, difíciles, podemos seguir fortaleciendo nuestra fe, Señor. Y tú, Dios mío, nos has dado los medios para seguir fortaleciéndonos, para poder seguir adelante, Señor, para poder luchar y seguir avanzando, Señor, en la vida. Te pedimos, Padre Santo, que tú nos hables, que tú toques nuestros corazones, que tú nos ilumines, que tú nos ayudes, Señor. Señor amado, bendícenos en el nombre de Jesús. Amén. Bien. Entonces, vamos a hablar un poquito acerca de la oración, cómo la oración nos ayuda en estos tiempos difíciles y que también es un medio que Dios nos ha dado para seguir fortaleciendo nuestra fe y seguir saliendo adelante. Este relato que acabamos de leer, yo lo comparo con el empezar de este año. Cuando Jesús les dice: crucemos al otro lado, es como cuando el año pasado decíamos en diciembre: empecemos el nuevo año, o vamos a empezar el 2020. Y todos llenos de esperanza y alegres empezamos el nuevo año. Y entonces nos subimos a la barca del 2020 o del 2020, listos para continuar y para llegar al otro año en la vida. Pero nos llegó esta pandemia y nos ha detenido. Igualmente Jesús y sus discípulos subieron a la barca para llegar al otro lado de la orilla. Según el relato del Evangelio, estaban viajando a otro pueblo para seguir predicando el Evangelio. Ellos se subieron a la barca y aparentemente todo iba bien. Imagínense, todo un viaje normal y tranquilo por el mar de Galilea. Y aparentemente sin ninguna novedad, sin ningún problema. Y todo estaba tan tranquilo que Jesús se va a dormir. Él estaba, pues quizás un poco cansado, ¿no?, de estar predicando, de haber estado caminando, y se va a dormir. Lo que se ha sabido de este mar es que de repente se desatan tormentas inesperadas. Y al parecer esta tormenta fue una tormenta grande, que fue mucho más grande que ellos. Como sabemos, muchos de ellos eran pescadores y tenían experiencia en navegar, en botes, en barcas, y ya tal vez habían pasado alguna que otra tormenta. Pero al parecer esta tormenta fue mucho más grande. Me imagino que igual nos ha pasado a todos. Todo iba muy bien en la vida hasta que nos llegó esta pandemia. Y casi todo se tuvo que detener, se tuvo que cerrar. Esta pandemia ha sido muy fuerte. Algunas personas han perdido sus trabajos, han perdido sus negocios y lo que es peor, han perdido a un familiar. Y hay personas que no han podido pagar la renta, ahora están en ese problema, no vemos las noticias y tal vez sean desalojadas. Hemos empezado este año con muchas esperanzas, con muchas ganas de trabajar, pero nos llegó esta pandemia que es mucho más grande que nosotros o de lo que nosotros podríamos hacer. Si no hubiera sido tal vez por ayuda del gobierno que ha dado algunos de negocios, quizás esos negocios no habrían podido sobrevivir. O la ayuda, el cheque de ayuda, ¿no?, que algunos hemos recibido, quizás hubiera sido más difícil.
Recuerdo que tenía una cliente al comienzo de esta pandemia que decía, si tengo que cerrar mi negocio, no sé qué voy a hacer. Pero gracias a Dios su negocio todavía continúa. No es lo mismo, las ventas han bajado, pero sigue adelante. Estaba viendo las noticias el otro día que muchos negocios han cerrado para siempre. Con esto, desencadenando el desempleo y la gente pues deja de trabajar. Y si no trabajan, no hay paga. Y si no hay paga, entonces no tienen para sus necesidades. Hay personas que han tenido el problema de no tener que comer, pero gracias a Dios por iglesias como la nuestra, que tiene el ministerio de estar dando comida a la gente y poder así alivianar las necesidades de aquellos que no tienen para comer. Esta pandemia nos ha sorprendido a muchos, ha sorprendido muchos planes personales, muchos planes colectivos, ¿no? Muchas bodas se han cancelado, muchas reuniones, muchas grandes fiestas que habían planeadas, inclusive las reuniones de las iglesias. Muchas de esos planes se han tenido que deshacer por el distanciamiento social, por la cancelación de grupos. Y eso ha sido mucho más grande que nosotros y nos ha cambiado la vida. Pero volvamos a la barca. Imagínense a los discípulos, pescadores, haciendo lo mejor que saben hacer, amarrando las cuerdas, amarrando las velas, subiendo las velas, bajándolas quizás, no sé cómo es cuando hay una tormenta, ¿no? Hicieron todo lo que sabían y todo lo que podían, pero las olas eran más grandes que la barca, las olas eran más grandes que ellos. Tanto así que, como nos dice el relato, se inundaba. ¿Qué hemos sentido durante estos tiempos difíciles? Hemos sentido temor, angustia, desesperación, incertidumbre. Los mismos sintieron los que estaban en esa barca. Veían que la barca se anegaba y muchas cosas habrán pasado por sus cabezas y corazones, igual que nosotros, ¿no? ¿Qué pensamos a veces? ¿Qué va a pasar? Aún también hay grupos cristianos que a veces, o grupos religiosos que dan un augurio muy malo, ¿no? Ya todo se va a acabar, nos vamos a quedar sin comida, la gente no va a trabajar, no va a haber trabajo, algo muy negativo, ¿no? Quizás algunos de los discípulos estaban así, ¿no? Ya nos vamos a hundir, quizás otros, no, sigamos trabajando, y quizás a alguien se le ocurrió, despertemos al maestro, ¿no? A ver qué él nos dice, él tan sabio, él nos va a decir qué hacer, aunque Jesús no era pescador, pero bueno, decidieron despertarlo. No les quedó nada que pedirle ayuda al maestro. Quizás no lo quisieron molestar o no lo quisieron despertar, pero no les quedó otra cosa que clamar a Jesús. Maestro, maestro, nos vamos a ahogar. O como dice la versión de Mateo, Señor, sálvanos que perecemos. Y es que a veces en la vida no nos queda más que clamar a Dios en esos momentos difíciles. Una de las formas de poder tener ayuda emocional y espiritual es la oración. Si sientes que se hunde tu barca, sálvanos, Señor. Si te parece que las olas son más grandes que tú, sálvanos, Señor. Si te parece que las olas son más grandes que tú, los problemas de la vida, sálvanos, Señor. Si te parece que Dios te ha abandonado, clama a Dios. Sálvame, Señor. La comunicación con Dios nos va a fortalecer en los momentos difíciles. Dios en su amor y misericordia nos va a ayudar y nos va a seguir ayudando. Regresando al párrafo, a la lectura. Entonces Jesús se levantó y reprendió al viento y a las olas, y la tormenta se apaciguó y todo quedó tranquilo. Las tormentas en la vida, esta tormenta que estamos pasando, el Señor nos va a ayudar. Todo esto me recuerda a una experiencia que tuve hace muchos años, cuando recién había entrado al Evangelio. Estando allá en Perú, los jóvenes nos fuimos de campamento a una playa que estaba algo retirada. Era una playa bonita. Y recuerdo que ese día, a mí me tocó quedarme lavando los trastes del desayuno y fui a la playa a disfrutar un poquito tarde. Ya los compañeros, los amigos estaban allí. Pero justo cuando estoy llegando,
una hermana, la mamá que estaba a cargo de los jóvenes, estaba corriendo desesperada. Y después veo que otros muchachos están juntando las toallas para querer hacer una soga. ¿Y qué pasaba? Que había un joven que se había metido muy dentro del agua, un muchacho, y el mar se lo estaba llevando. Todos estábamos buscando soluciones, tratando de ver qué podíamos hacer. Pero unos de nosotros solamente nos miramos a la cara, nos miramos y solamente nos dijimos, solamente Dios lo puede sacar de ahí. Nos juntamos, tomamos nuestras manos, nos pusimos de rodillas y nos pusimos a clamar, a orar por él, para que el Señor lo sacara. Y el Señor nos escuchó, ¿no? Porque el mar después lo empezó a sacar. Y salió del mar, lo pudieron ayudar, lo sacaron, pero ahí no quedaba la cosa, porque había tragado muchísima agua. Ahora necesitaba auxilios médicos e ir a un hospital. Pero a Dios gracias también que hubo un grupo de muchachos que estaban viajando en un camión y este camión justo pasó por allí. Los muchachos después nos dijeron, esa no es nuestra ruta, nosotros no vamos para allí. Pero pasaron por allí y vieron lo que estaba sucediendo y bajaron, ayudaron y llevaron a este joven al hospital. Nosotros que no éramos del área, no sabíamos a dónde ir, no sabíamos dónde, bueno, sí sabíamos dónde estábamos, pero no conocíamos el hospital. Y lo llevaron. Y se salvó el muchacho, gracias a Dios. Desde que empezó esta cuarentena y esta pandemia, les cuento que tenemos un grupo que nos reuníamos los viernes en diferentes casas a orar, a estudiar la Biblia. Pero desde que empezó esta pandemia, ahora nos reunimos por teléfono todos los días y oramos. Y la oración es de alivio para el alma y para el corazón. Como dice el apóstol Pablo, ¿está alguno de vosotros afligido? Haga oración. ¿Está alguno alegre? Cante alabanzas. Y es que la oración no solamente tiene que ser peticiones. Padre, te pido, te pido, te pido. No. ¿Qué sería si usted tiene un hijo y su hijo solamente le dice, papá, quiero esto, papá, quiero esto? Y nada más. Eso no es una relación. Tenemos que relacionarnos con Dios. Debemos de tener amistad con Dios, compartirle nuestras alegrías y también nuestras tristezas, nuestras preocupaciones. Como dijo Pablo, ¿está alguno alegre? Cante alabanzas. Usted dirá, ¿cómo alabar a Dios en esta pandemia? Pues sí, hay cosas por qué estar agradecidos en medio de toda esta tormenta. Quizás no se ha enfermado, gracias a Dios que no nos hemos enfermado algunos. Los que han salido, gracias porque hemos salido de eso. Si no ha descubierto de qué dar gracias a Dios, pues busque las razones dentro de su corazón. Va a ver que las va a encontrar. Por eso es necesario, como dijo Jesús, enciérrate en tu cuarto, llora a tu Padre que está en secreto. Eso es intimidad, en el silencio y buscar dentro del corazón, buscar aquellas cosas que necesitan ser tocadas por el Maestro y que debemos entregárselas a Dios. O tal vez algo que hago es mirar atrás, llegar al final del día. Gracias porque hemos llegado al final del día, ¿no? Gracias porque hasta ahora hemos llegado hasta aquí por esta razón. Mirándonos atrás y vemos cómo Dios nos ha ayudado cuando estamos orando. Y ahí encontramos razones para darle gracias. Ahora también la oración no solamente es personal, la oración es comunitaria. Y es que en esta barca no estamos solos, estamos también con otras personas, muchas personas en nuestra comunidad, en este país, y ahora es todo el mundo los que están en esta tormenta, ¿no? Pero también tenemos que orar también con los hermanos o por los hermanos de la iglesia, tenemos que orar por nuestra familia, por nuestra comunidad, por nuestro vecindario. Debemos de buscar que también las otras personas puedan estar bien, así como nosotros queremos estar bien. También debemos de examinarnos y ver dónde le hemos fallado a Dios y dónde le hemos fallado a nuestro prójimo, para que Dios nos perdone y trabaje en esa área para que no volvamos a cometer los errores. Y entonces es allí cuando oremos
Dios nos va a ayudar a crecer espiritualmente, a cambiar y así ser transformados más a la imagen de Cristo. Dios nos va a dar ayuda en la oración. Dios puede respondernos, sí, te voy a librar. Como hemos visto, también hay muchas personas que han muerto, han fallecido. Quizás Dios dijo, no. Quizás no era el momento, o era el momento de ellos ya de partir. Allá en Perú tengo un par de amigos, 2 familias que yo conozco, cuyos papás, cuyos padres fallecieron. Y estos hermanos, ellos eran pastores, líderes. No, y uno se queda preguntando, ¿por qué? No. Alguno dirá, Dios no le respondió a la oración. Pero es que este virus está allí afuera, ¿no? Y como dijo el doctor Elmer Huerta, hay que evitar contagiarse. Pero yo creo que el Señor está ayudando a estas familias, a estos hermanos, porque en medio de esa tormenta, el Señor les está dando paz. El Señor les está ayudando. La oración es echar nuestras cargas sobre Dios, creyendo que Él se va a encargar de nuestra angustia. Creer que Él va a obrar para bien. Y al confiar que Él va a obrar para bien, entonces ya no tendremos la preocupación que nos va a angustiar. La semana pasada estuvimos estudiando algunos salmos y en esos salmos veíamos que el rey David clamaba a Dios, que estaba angustiado, que no veía la luz, pero después orando, después sentía la presencia de Dios y hallaba respuesta a su oración y sentía paz. Lo importante que vimos es que también este salmista al principio se sentía desesperado, pero buscaba a Dios y allí hallaba esperanza para poder continuar adelante. Pero ¿qué hubiera pasado si no hubiera empezado con un poco de esperanza? Se hubiera desanimado y no hubiera podido avanzar. A veces nos pasa que empezamos a ver las cosas negativas que hay a nuestro alrededor. Vemos las noticias o vemos los comentarios de otras personas, ¿no? Como les comentaba antes, también habían otros grupos que ven las cosas muy negativas. Y a veces así uno se puede contagiar de lo negativo y podemos perder las esperanzas. Ahora, con esto no digo que dejemos de ver las noticias, pero a pesar de las cosas que vemos y oímos, tenemos que buscar al Señor para poder tener esa esperanza y aumentar nuestra fe. Y es la fe la que nos va a ayudar a llegar al otro lado del lago. Nos va a ayudar a pasar esta tormenta. Nos va a ayudar a que terminemos este año y lleguemos al 2021. No desfallezcamos en la oración. Si se siente débil, ore. Si se siente animado, también ore. Si está alegre, también ore. Como nos dice Pablo, oremos en otro tiempo. En todo tiempo, que nuestra comunión con Dios sea constante, no solamente de domingo a domingo. La vida de oración debe ser como un libro que todos pueden leer. Tu vida debe ser una oración. Tus acciones, tus dichos, tus actitudes. Que la gente que nos rodea pueda ver a Cristo en nuestro actuar todos los días. Y para eso debemos cultivar una vida de oración. Los animo, hermanos, a no desanimarse. Ya pronto llegaremos al otro lado con la ayuda de Dios. No dejemos de orar y buscar a Dios. Él está atento a nuestras oraciones. Como leímos en el pasaje de Job, de oídas te había oído, pero ahora te conozco más profundamente. Podíamos ver en ese pasaje que Job sabía de Dios, pero en medio de la tormenta pude experimentar a Dios. Pude experimentar que Dios lo ayudó a pasar esa tormenta en ese momento. Job en su vida no tenía una cercanía con Dios, aunque sí era una persona justa, pero en su calamidad se encontró con el Dios Todopoderoso, cuya presencia le sostuvo. Así, hermanos, y cuando Jesús les pregunta, ¿y dónde está la fe de ustedes? Tenemos fe, estamos orando, estamos buscando de Dios. Quizás usted diga, no tengo fe y esperanza.
Alguna vez escuché que la fe y la esperanza van de la mano. La esperanza quizás es la hermana menor de la fe, ¿no? La esperanza me ayuda a tener fe. Tenemos esperanza. Oremos, hermanos. Jesús está con nosotros en medio de esta tormenta, en medio de esta pandemia, en medio de nuestras dificultades. Él nos va a ayudar. Él va a calmar y todo volverá a estar tranquilo. O como lo queremos y deseamos en el corazón, volveremos a la normalidad. Que el Señor nos bendiga. Señor, llévame a tus atrios, al lugar santo, al altar de bronce. Señor, tu rostro quiero ver. Vas a ver la muchedumbre por donde